Bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Historias, Paisajes e Imaginarios, diálogos y reflexiones sobre el patrimonio cultural de la ciudad de Puebla, impulsado por la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de nuestra ciudad, a cargo de la doctora Graciela León Matamoros. Este ciclo, inserto en el conjunto de actividades que fomenta la gerencia vinculadas a la educación patrimonial, es un espacio para que investigadores de distintas disciplinas difundan al gran público, en un lenguaje ameno, la diversidad y riqueza de nuestro patrimonio. En los últimos meses, la gerencia ha venido desarrollando un proyecto encaminado a vincular a las niñas y niños en los fenómenos del patrimonio de nuestra ciudad. En gran medida, muchas de las reflexiones que se encuentran detrás del proyecto que está por desarrollarse tienen como uno de sus grandes referentes las investigaciones de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, doctora en etnología por la Universidad de París 10, es profesora investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis. Ha sido profesora invitada en centros de investigación nacional e internacional, especialista en la circulación de poblaciones en el norte de México y sistemas rituales. Además, encabeza un proyecto internacional llamado Child Heritage, el cual tiene como objetivo mostrar que el patrimonio, la infancia y el desarrollo están íntimamente vinculados. Pues muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación, por aceptar esta pequeña charla y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Jonathan. También me da mucho gusto participar en este proyecto que ustedes están desarrollando. Perfecto. Pues si le parece, podríamos iniciar con una pregunta general, pero que ayudará precisamente a ir aterrizando ideas más precisas. ¿Qué es lo que comúnmente se entiende o se ha entendido por el proceso de patrimonialización? ¿Podría acercarnos brevemente a este concepto? Sí, claro. Bueno, sabemos que en México, como en otros países, se han prolongado las proposiciones de la UNESCO sobre el patrimonio, pero ya no se trata ahora del patrimonio del arte grandioso, como sucedió en sus inicios, sino que ahora se deja un espacio muy importante, sí, a las creaciones populares, danzas, juegos, mitos, al patrimonio cultural e inmaterial, ¿sí? Que implica prácticas sociales, saberes ordinarios, y que sobre todo nos llevan a pensar en el patrimonio desde un punto de vista no homogéneo, ¿sí? De esas prácticas reconocidas y practicadas por los grupos, las sociedades y las poblaciones en cuestión. Es muy importante retener que los objetivos del patrimonio son desde conservar, salvaguardar o proteger aquello que está en riesgo de extinción. Ha sido de las principales, digamos, propuestas que se han hecho. Pero también hay un proceso de selección, ¿sí? De lo que se transmite y que se puede olvidar, ¿sí? La valorización comercial también de esos patrimonios provoca tensiones, por un lado, entre los tradicionalistas, por llamarlos de alguna manera, que quieren salvaguardar lo auténtico de la tradición, y los que no lo quieren, ¿sí? Estas iniciativas nunca son verticales y puede haber una multiplicidad de actores. Y en ese sentido, también es importante mencionar que hablar de patrimonio generalmente se ha hablado en términos de lo que los adultos piensan que es el patrimonio, ¿sí? Y se piensa en un patrimonio para adultos, ¿sí? Claro. Entonces, es muy importante también introducir que los niños, si el patrimonio se transmite, los niños están en el centro de la discusión, porque ellos no solo se apropian, sino que también transmiten el patrimonio. Claro, claro. Entonces, con relación a esto último que usted acaba de señalar y que es muy importante ir aportando,
¿Cuándo surge esta necesidad de invertir este paradigma clásico, ¿no? De un patrimonio que estaba vinculado de forma exclusiva al mundo de los adultos y colocar entonces en el centro del debate a los niños como una pieza clave en estos procesos de patrimonialización, de transmisión, de interpretación? ¿Cuándo surge digamos, inicio por tratar de situar a los niños como el objetivo clave para poder entender al patrimonio? ¿Sí me escucha bien, doctora? Eh, yo creo que hablar del patrimonio y la infancia no es del todo tampoco generalizado actualmente, ¿sí? Nosotros, el equipo que nosotros trabajamos este proyecto de infancia, patrimonio y desarrollo en el marco de un proyecto financiado por el IRD de jóvenes equipos asociados, iniciamos nosotros con el interés de la antropología de la infancia, porque también la antropología se hace para adultos, por adultos, y los niños pues se veían como más bien en el proceso de las etapas que un individuo pasa desde que nace a la edad adulta, pero no se les ve como seres de aquí y de ahora, ¿no? No solo como seres futuros, sino el aquí y ahora es muy importante. Entonces, a raíz de estos trabajos de antropología de la infancia, nos interesó vincular el patrimonio porque hablar, por ejemplo, de seguridad alimentaria no solamente implica hacerlo, por poner un ejemplo, ¿no? No Claro, solo implica hacerlo de las técnicas de alimentación, sino de las prácticas y de los saberes. Y entonces, si hablamos de los niños también, nos pone en el centro de la discusión de temas nacionales, internacionales importantísimos, porque los niños justamente nos permiten comprender que ellos aprenden, se apropian de las realidades y las transforman de tal manera que pueden incidir también en los cambios de los entornos en los que viven. Y este proyecto de infancia, patrimonio y desarrollo fue muy revelador en ese sentido porque vimos cómo estos niños en diferentes contextos y países, de acuerdo a los trabajos que desarrollaron los miembros de este tipo de investigación, cómo ellos realmente transforman las realidades. Y eso nos parece fundamental porque en este proyecto nos dimos cuenta que los niños no solamente transformaban y de forma creativa esos diferentes patrimonios, nos dieron a conocer patrimonios justamente muy alejados de la realidad que quizás para nosotros así era y no lo es, ¿no? Al contrario, y de eso se trata de tomar muy en serio lo que ellos hacen, porque finalmente en este proyecto nos dimos cuenta que también los niños estuvieron puestos, ubicados en contextos y situaciones que antes no habían estado. Es decir, fue un espacio para permitir la igualdad entre los niños y para ver que la injusticia también nos permitía ver cómo los niños pueden producir en esos contextos de injusticia patrimonio y que no los vemos, que generalmente los etiquetamos a partir de conceptos o nociones propuestas por organismos internacionales como pobreza, trabajo infantil, y que en los contextos y las realidades pues es otra cosa. Simplemente quiero mencionar un ejemplo sobre esto. Un miembro del equipo trabajó en campos agrícolas en Colima y en Jalisco. Estos campos agrícolas hay albergues en donde los niños tienen que ir a la escuela y los adultos tienen que ir a trabajar. Los niños conocen perfectamente las leyes, ¿sí? Los derechos de los niños, y cuando llega el trabajador social, pues se ponen los zapatos, hacen lo que el trabajador aspira que hagan los niños porque son niños y que no deben de trabajar. Pero al contrario, en las familias indígenas, lo que sería el trabajo remunerado para nosotros, para ellos,
es una forma de enseñarles a los hijos a ser hombres también. No se integran al trabajo solamente por el dinero, ¿verdad? Claro. Entonces hay una serie de enseñanzas ahí. Y en estos contextos, estos niños pudieron, por ejemplo, recuperar mitos y cuentos nahuas que los transmitieron en radios indígenas en Jalisco. Y con eso ellos se identificaron como nahuas de Guerrero que estaban en estas zonas agrícolas, pero que pudieron a partir de esas marcas culturales poder sobrevivir esos contextos tan hostiles en donde hay, por supuesto, hay drogas, circulan drogas, en donde hay las niñas, por ejemplo, también participan en el trabajo sexual, o sea, son temas muy fuertes, pero no podemos etiquetarlos solamente a partir de esto, sino cómo ellos logran construir algo entre ellos para sobrevivir esos ambientes hostiles. Y eso es un ejemplo, ¿no? Hay otros ejemplos en donde los niños participan de la elaboración de máscaras, etcétera. Pero bueno, simplemente lo planteo porque efectivamente los niños pueden actuar y transformar esas realidades hostiles para poder vivirlas, ¿no? Con su familia y con los demás niños con los que conviven. Claro, claro. Antes de formularle la pregunta, nos gustaría que a lo mejor nos pudiera explicar un poquito qué tan extensa es esta red de trabajo de investigación en la cual usted encabeza, qué países son los que están participando, que están compartiendo estas realidades y que están generando un diálogo y un proyecto creo que es bastante sólido y que tiene que conocerse por varios ámbitos de la sociedad. ¿Podría compartirnos brevemente cómo está conformada esta red de trabajo? Bueno, como mencionaba inicialmente, nos reunimos tres colegas, dos de ellos, una colega belga, Elodie Rassi, un colega que está en el IERED en Francia, Charles-Edouard de Surmain. Nos reunimos y coincidimos, ellos ya trabajando de largo aliento la antropología de la infancia y yo a partir de un proyecto con Ludar, gitanos que circulan dando espectáculo en el norte del país, pues el interés en este proyecto por los niños, por la infancia. Entonces, coincidiendo sobre estos temas, decidimos iniciar un proyecto y, bueno, someterlo a una convocatoria y fue beneficiado. Entonces, el equipo fue formado por alumnos nuestros que ya son doctores, tanto en Bélgica, en Francia, en África, México, América Latina, ¿no? Estudiantes que se estaban formando a nivel maestría también en México, y bueno, personas que trabajaban en Perú, en Senegal, Mauritania, en Inglaterra, en México sobre todo, el equipo, digamos, es el número más importante en México. Y bueno, aquí el interés que nosotros teníamos era justamente de demostrar que el trabajar el patrimonio implica aportar al conocimiento y a las variables importantes de los grandes temas nacionales, ¿no? También. Y en ese sentido, la investigación pues, nos llevó a descubrir cosas muy interesantes. Ya hay alumnos que ya se titularon, tenemos publicaciones en puerta, seminarios, talleres que efectuamos justamente para diseñar la forma de trabajar, hipótesis, definiciones del patrimonio de adultos, de niños, que nos ayudaron a acercar a lo que era para los niños el patrimonio también, de acuerdo a la experiencia que cada uno vivía en sus propios contextos de trabajo. Okay, muy bien. Y con relación a estas experiencias compartidas, bueno, yo tengo una duda que me surgió a partir de estos primeros acercamientos que he tenido eh, a trabajos vinculados con la infancia y los niños, con el patrimonio. ¿Qué papel ocupa la imaginación en los procesos de patrimonialización de los niños? ¿Cómo se trabaja o cómo trabajan los investigadores con ese papel de la imaginación para entender los procesos de patrimonialización? Mira, es una de las discusiones muy importantes que hemos dado en el marco de la antropología,
porque para nosotros la antropología te permite justamente con su metodología acercarte a cualquier población, sea niño, sea, así como aprende uno a hablar náhuatl o cualquier lengua indígena o cualquier lengua de la población con la que uno está investigando, pues aprendes los códigos de comunicación de los niños. Y es de esa manera como tú te acercas, ¿sí? a ellos. Por supuesto que nosotros debemos de tener la autorización de los padres para poder trabajar con ellos. Pero esto se logra en el tiempo. Por ejemplo, yo que tengo ya muchos años trabajando con estas familias que dan espectáculo itinerante en el norte del país, pues yo me integro a las caravanas como mujer, madre, participo como todas las mujeres y también colaboro en los espectáculos, ya sea en la dulcería. Entonces, los roles que tenemos como investigadores en trabajo de campo son los roles también que nos asignan, que nosotros buscamos, pero que también nos asignan ellos, ¿no? Porque muchas veces la personalidad tiene que ver mucho, si tú no eres abierto, tú quisieras quizás tener ese lugar y la gente no te lo da. Entonces, es el juego de roles que un investigador tiene en el trabajo de campo y con los niños pues es muy importante, ¿no? Porque con los niños hay muchos espacios, por ejemplo, el espacio que tienen con los adultos. En el caso de los LUDAR, los niños y los adultos no tienen una división como la tenemos nosotros por el trabajo, por la escuela, ¿no? Estamos separados. Ellos viven la vida de todos los días en el campamento, en las actividades que tienen juntos. Entonces, aprender todo eso también es muy importante y saber los códigos de comunicación. Y hay espacios exclusivamente de los niños, que ellos lo propician entre ellos, y no solamente son los juegos, son muchos aspectos, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces, que ellos te integren a ese espacio del entre niños es muy importante, que te den un lugar, es cuando tú logras realmente tener comunicación con ellos y saber que las cosas funcionan diferente entre ellos que cuando están con los adultos, ¿no? Entonces, pues eso te lo da la antropología. ¿Sí? Y finalmente es aplicar el método antropológico el que nos ha permitido comprender estas formas de comunicación. Y por supuesto que con los niños no solo la imaginación, o sea, ahí podemos hablar de la imaginación, de la creatividad, de la innovación, ¿sí? De la negativa, hacer cosas que los adultos quieren que hagan, porque ellos también pues tienen agencia, ¿no? Y pueden rebelarse, a no estar de acuerdo en hacer algo. Y bueno, todo eso encontramos con los niños y me parece que son aspectos que dependiendo del contexto y del momento podemos reflexionar y profundizar más estas categorías, ¿no? Por ejemplo, en un taller que participamos con la cooperativa de Cuetzalan, una cooperativa náhuatl que tiene una escuela que enseña en náhuatl a los niños desde preescolar hasta la primaria, descubrí que para los maestros el estar contento y que los niños estén contentos era muy importante. Y bueno, era una frase, una noción que tenía una significación específica en ese contexto y la participación en los talleres y en las clases y cómo niñitos pequeñitos me integraron a su dinámica, ¿no? Dándome un lápiz o diciéndome que les cuide su agua. Son estos detalles los que te permiten entender que te están integrando a la dinámica de ellos y que no son los adultos, no es la maestra la que dijo te quedas aquí o va a venir y aquí se queda, sino que además de que la maestra dice, bueno, tenemos una visita, los niños también te integran. Y eso quiere decir mucho, porque es entonces tu persona que ha sido aceptada sí, y a partir de estos gestos que los niños te integran. Entonces, te digo, o sea, en cada contexto podemos encontrar nociones diferentes. Otro ejemplo, un colega que trabajó en museos aquí en el Museo Regional Potosino hizo
él es historiador, hizo un recorrido con alumnos de secundaria, de primaria, y entonces llegó a la conclusión de que los niños manifestaban que no eran representados en los museos. Ajá, exactamente, sí. Pueden ver o juguetes o más los vínculos que tienen con los padres o los adultos, y entonces te pones a reflexionar que efectivamente este mundo está pensado de los adultos para los adultos, en donde los niños están excluidos. Entonces, eh, estos chicos pues hicieron reflexionar, y justamente estos resultados pues han motivado iniciativas en los museos aquí en San Luis Potosí. Entonces, te digo, son pequeños aportes que cada proyecto de investigación ha dado y que nos hace justamente reflexionar en que los niños, además de ser el futuro, pues son de aquí y ahora, seres de aquí y ahora, que tienen mucho que aportar, ¿no? Sí, no, bueno, fascinante, la verdad, todo lo que nos está ahorita compartiendo. Ya para ir finalizando, doctora, con relación a esta red de trabajo y la comparación que hacen entre experiencias de distintos espacios, hay aspectos que usted podría señalar que con relación a los niños y las niñas en México, en estos procesos de patrimonialización, ¿qué es aquello que se comparte y qué es aquello que podría ser singular con relación al caso mexicano? ¿Hay algo que podría definirse como propio del caso mexicano en este proceso de patrimonialización? ¿O todos son rasgos compartidos de acuerdo a las experiencias de sus demás colegas? Encontramos los dos, Ujú. ¿sí? Porque justamente por ser niños encontramos la creatividad, la innovación de forma diferente Ujú. en esos contextos y encontramos más cosas. Por ejemplo, el colega que trabaja en Mauritania y en Senegal. En Mauritania, él investigó un juego que solamente se da por ciertos miembros de parientes, con ciertos parientes, en donde los niños tienen que saber responder, pues, como los ataques verbales que hace un adulto. Y eso va a motivar al niño no solo a tener un lugar, a demostrar que puede, que tiene iniciativa, que tiene voluntad y que puede producir ese ser que puede responder en estas condiciones, ¿no? Es un juego donde solamente se da entre parientes, es un juego ritual también, ¿sí? Claro. Entonces, es muy importante porque los niños logran construir su persona también social a partir de este juego. Y entonces cuando crecen, si uno de ellos sale, es político en otro lado, el pariente puede hablarle de esa manera, incluso agredirlo, pero es un juego y se tiene que aceptar. Entonces, ha sucedido eso en otros contextos, en Estados Unidos, por ejemplo, un político fue agredido, digamos, para nosotros, entre comillas, de esa manera, pero finalmente se trataba de este juego que fuera de contexto no se puede entender, ¿no? O bien el de la isla de Gorée en Senegal, que es una isla donde hay un edificio que permitió el paso de los esclavos, ¿sí? Pero ahora los niños le dan otro significado a ese lugar y como guías de turistas llevan a los turistas y les explican lo que para ellos es el lugar, ¿no? O sea, esto cambia. Hay otro ejemplo, un colega trabajó con un arqueólogo en Teotihuacán y los niños que viven muy cerca de Teotihuacán dijeron que para ellos el patrimonio pues era la tienda donde van a comprar dulces en la esquina, o sea, no era ni la pirámide de la luna, ni el Claro, sol, claro. como hubiéramos esperado, ¿no? Entonces, estas sorpresas nos encontramos siempre y entonces tenemos que estar abiertos y sensibles a que el patrimonio puede ser muchas cosas, que no es estático, que es cambiante y que efectivamente tiene que ver pues con los contextos, con los niños y la relación que ellos tienen entre ellos. Un ejemplo que también me gustaría compartir, que me parece muy importante,
Los gitanos en el mundo han sido como la población a partir de la cual se ha construido al no deseado. México no es la excepción. En México se les conoce como húngaros en las pequeñas poblaciones o como gitanos. Entonces, ellos conocen muy bien los estereotipos positivos y negativos que se han generado a partir de ellos o para ellos. Y entonces fueron invitados al festival que se hace en agosto en la Ciudad de México, en el Zócalo, de pueblos originarios. Entonces ellos empezaban a imaginarse cómo iban a presentar sus números del espectáculo en la Ciudad de México. No se llevó a cabo este evento por diferentes razones, pero lo interesante de la cuestión es cómo los niños también se pensaban, ¿sí?, en dar los números de forma diferente a como lo hacen en los circuitos de los diferentes estados del norte del país y donde lo presentan en pueblos y ciudades. ¿En qué consistía? En que, bueno, las mujeres tenían que traer las faldas largas, las niñas también, y los hombres, pues traer un saquito que es el imaginario del gitano que vemos en la película de Yesenia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los niños discutían de los números que iban a hacer con esta vestimenta, qué iban a decir, qué cosas no podían decir, porque ellos conocen muy bien los gustos de las poblaciones por donde andan, donde presentan sus números, de tal manera que saben qué pueden decir en Sinaloa y qué no pueden decir en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Chistes picosos, como dicen, etcétera. Entonces, esto es muy interesante porque si hablamos de un proceso de patrimonialización de esta población donde los niños participan, tiene que ser en términos de ese imaginario que existe sobre ellos y que a la gente le gusta observar y ver y que ellos producen también, ¿no? O que pueden producirlo. Entonces es muy interesante porque ellos no se presentarían como lo hacen en los estados del norte del país, sino más bien con el imaginario que se quiere de ellos, ¿no? Entonces, este es otro proceso también muy interesante que nos habla del dinamismo, ¿sí?, de las poblaciones en donde los niños participan para poder hablar de patrimonio o patrimonialización. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es que en un breve tiempo nos ha mostrado un panorama extraordinario con una charla exquisita en el sentido de poder centrarnos nuestra mirada y alejarnos sobre los lugares comunes cuando pensamos en el patrimonio y tener siempre la disponibilidad a dejarnos sorprender, ¿no?, por estas investigaciones que ustedes están haciendo con relación a los niños y tratar de entender cómo este gran concepto de patrimonio ha sido reinterpretado, cómo se transmite, cuáles son las variantes que podemos encontrar, también a partir no solamente de lo que vemos en México, sino también de lo que ustedes han realizado a partir de trabajos comparativos. Entonces, pues no me queda más que felicitarla por estos trabajos que han hecho, por invitar a la gente a que los lea, a que los consulten, a que todas las actividades que se desarrolla a partir del grupo de investigación que usted coordina, bueno, pues que estén atentos a poder ver y dejarse sorprender por esto que ustedes nos acaba ahorita de compartir. ¿Algo más ya para cerrar, doctora, que le gustaría compartir y comentar? Claro que sí, me parece que en México o en cualquier lugar del mundo estas experiencias se pueden repetir a la N y darnos muchas sorpresas y sorpresas muy agradables también, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos una página, es una página web donde pueden consultar, pues ahora sí que muchos de los resultados del proyecto. Se me fue el nombre de la página, es que estoy pensando. Lo ponemos en un enlace en la También, también tenemos un documental que hicimos, el punto de vista de los investigadores sobre este proyecto, que quizás será interesante que puedan consultar. Y pues bueno, publicaciones en puerta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y pues bueno, pues les damos, insisto, incitarlos a que sigan viendo y consultando los trabajos de la doctora Neira, del grupo de Child Caring,
y que sigan también viendo los demás videos y estar atentos a las demás sesiones del ciclo de diálogos y reflexiones sobre el patrimonio de nuestra ciudad. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.